Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Sáenz, tutor del curso de Teoría Electromagnética y Ondas para este semestre. El motivo de este corto video es hacer con ustedes una pequeña retroalimentación después de haber hecho la calificación del paso número 2, en el cual tanto mis compañeros como yo evidenciamos que hay ciertas falencias con respecto al desarrollo de los ejercicios. En ese sentido, preparé un corto material, espero pues que sea de su agrado y pues obviamente que nos sirva como tal para solucionar ciertas dudas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. En este caso voy a iniciar con esta ficha. Esta ficha básicamente lo que me permite es ver los parámetros de propagación en medios abiertos. Es importantísimo el manejo de esta tabla como se habló en la web conference y bueno, en las dos web conferences de la primera parte del curso. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros vamos a tener que utilizar esto para identificar en cada uno de los ejercicios en qué medio estamos trabajando. Muchos de los errores reiterativos que se vienen presentando al calificar este primer trabajo colaborativo es que muchos de ustedes asumieron el medio. Ustedes simplemente asumieron que era un medio abierto, que era de pronto un medio disipativo o un buen conductor y digamos que no buscaron justificar y argumentar claramente ese medio, sino que arrancaron a desarrollar ecuaciones y en su mayoría esas ecuaciones no son las adecuadas y los cálculos efectivamente pues todos terminan estando mal, porque si cometen un error arrancando el ejercicio, de ahí en adelante todo el ejercicio finalmente queda mal. Entonces, en este sentido, debemos tener claro que nosotros aquí estamos hablando de cuatro tipos de medios y estamos hablando de un medio no disipativo, eso quiere decir que es un aislante perfecto. Luego tenemos un dieléctrico con bajas pérdidas, tenemos un dieléctrico con pérdidas y un buen conductor. Entonces, para eso, pues obviamente vamos a tener que aclarar inicialmente esos conceptos. Es la clasificación para digamos que aislantes o dieléctricos perfectos, que es el medio no disipativo, o el dieléctrico con bajas pérdidas, o el dieléctrico con pérdidas, o el buen conductor, depende de un elemento que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, pues tenemos que hablar de estas filas o de estos renglones que tenemos acá donde tenemos unas letras que eventualmente no conocemos. Entonces, como primera medida, nosotros aquí estamos calculando la constante de propagación, que es esta incógnita que tenemos acá. Esta de aquí es la constante de propagación. Y pues obviamente para calcularla de acuerdo al medio, pues vamos a utilizar o esta expresión, o esta expresión, o esta expresión, o esta expresión. Pero eso se hace después de haber identificado qué tipo de medio es el que estamos trabajando. Luego vamos a tener esta otra incógnita. Esta de aquí se denomina constante de atenuación, se llama alfa. Y pues efectivamente vamos a tener las diferentes expresiones para poder calcularla de acuerdo al medio en el cual estemos trabajando. Nuestra siguiente incógnita, que se llama beta, es esta de aquí. Nosotros la vamos a identificar como nuestra constante de fase. Y pues aquí están las expresiones correspondientes para poderla calcular de acuerdo al medio en el cual estemos analizando el ejercicio. Y finalmente tenemos esta última incógnita que se llama eta y también con sus respectivas expresiones. Bien, ahora en la parte inferior nosotros tenemos otros elementos que nosotros debemos tener en cuenta porque eventualmente en algún ejercicio nos los pueden preguntar. Entonces, como primera medida, aquí tenemos nuestra velocidad de fase y tenemos, digamos que esas dos incógnitas que debemos primero evaluar o tener su resultado para luego calcular, en este caso, la velocidad de fase. Aquí en este caso sería omega, que sería igual a 2 por pi por la frecuencia, y aquí beta, que si nos damos cuenta fue la que ya habíamos tenido en cuenta aquí en este cuadrito. Bien, tenemos la longitud de onda, que es esta expresión de aquí, 2pi sobre beta. Tenemos el factor de velocidad, que aquí lo tenemos también, que sería la velocidad de fase sobre C sub O. Y tenemos el índice de refracción, que lo tenemos aquí en este caso. Bien, entonces no voy a hacer mucho énfasis en esto porque esto ya se trabajó en la anterior web conference, pero es importante que tengamos en cuenta que esta tabla es un as bajo la manga que debemos trabajar. Bien, ahora,
¿Qué viene a continuación? Entonces a continuación nosotros debemos tener en cuenta que en el libro que se les compartió hay una parte donde está la clasificación de los medios. Entonces fíjense que aquí tenemos dieléctricos perfectos, conductores perfectos, buenos aislantes, buenos conductores y dieléctricos disipativos. Esta clasificación efectivamente corresponde a lo que hemos visto aquí en la tabla anterior. Son exactamente los mismos. Sencillamente debemos tener en cuenta que no disipativo equivale a un aislante o a un dieléctrico perfecto. Y un buen conductor pues será efectivamente lo contrario. El buen conductor permite el paso de la corriente, mientras que un medio no disipativo o un dieléctrico perfecto sencillamente no permite el paso de corriente. Bien, entonces teniendo claro eso, entonces nosotros aquí en la teoría debemos tener en cuenta que aquí nos dicen que si la tangente de pérdida es igual a cero, entonces estamos hablando de un dieléctrico perfecto. Si tenemos una tangente de pérdida que tiende a infinito, entonces tendríamos un conductor perfecto. Si tenemos una tangente de pérdida que tiende a cero, que se acerca a cero por la derecha, es decir, que está entre cero y valores un poquito más hacia adelante, más positivos, pero que no son demasiado altos, pues sería un buen aislante. O si tenemos una tangente de pérdida que tiende a cero, ¿sí? Entonces en ese, perdón, una tangente de pérdida que tiende a infinito, estaremos hablando de un muy buen conductor o de un buen conductor. Fíjense que un buen conductor está muy relacionado con los conductores perfectos, y ya ahorita vamos a hacer una aclaración en ese sentido. Y los dieléctricos disipativos, en este caso, fíjense que se van a presentar para una tangente de pérdida que va a estar entre 0, perdón, un ángulo de tangente de pérdida que va a estar entre 0 y 90 grados. Entonces hay que tener muy en cuenta estos elementos que a veces nosotros los leemos así de rapidez y no tenemos en cuenta para qué nos van a ayudar. Pero esto en particular es lo primero que hay que hacer dentro de los ejercicios para clasificar el medio. Ahora, la tangente de pérdida es esta expresión, aquí la tenemos, en donde tenemos que la tangente de pérdida es igual a la conductividad sobre omega multiplicado por E. Y digamos que estos valores, si de pronto hay alguna duda al respecto de dónde salen, pues en la misma web conference que les dije, se aclaró esa situación. Bien, ahora, para hacérselos todavía mucho más claro, nosotros manejamos como unos intervalos para entender en qué momento un dieléctrico es de bajas pérdidas, en qué momento un dieléctrico es con pérdidas, no con bajas pérdidas, sino con pérdidas, cuando un dieléctrico es perfecto, cuando es un buen conductor y cuando es un conductor perfecto. Y entonces aquí lo tenemos. Cuando la tangente de pérdida esté entre 0 y 0,1, entonces estaríamos hablando que es un dieléctrico con bajas pérdidas. Pero si esa misma tangente de pérdida está entre, está entre 0,1 y 10, entonces estamos hablando que es un dieléctrico con pérdidas, que es bastante diferente a un dieléctrico con bajas pérdidas. ¿Por qué son diferentes? Aunque suenen similar, las fórmulas para calcular los otros parámetros que se requieren pues van a cambiar bastante. Ahora, si la tangente de pérdida es igual a 0, entonces estamos hablando de un medio que es un dieléctrico perfecto. O si la tangente de pérdida es mucho mayor o igual a 10, estaríamos hablando que es un buen conductor. Conductores perfectos estaríamos hablando cuando la tangente de pérdida es mucho más grande que 10. Entonces ahí estaríamos hablando de un conductor perfecto y utilizaríamos las expresiones que tenemos en la tabla que hablé anteriormente con respecto a los conductores perfectos. Ahora, vamos a ver algo un poco más puntual. Y aquí de pronto les voy a pedir excusas porque digamos que por la premura del tiempo esto lo hice a mano, lo hice de carrera, no lo alcancé a pasar en un editor de ecuaciones, pero lo importante es de pronto en lo que les voy a explicar. Entonces tenemos un ejemplo, un ejercicio donde nos decían que un medio disipativo tenía estos parámetros, ¿sí? Estos tres parámetros. Entonces nos piden que encontremos la longitud de onda y la cantidad de longitudes de onda que penetran a esta frecuencia en particular. Entonces lo primero que yo debo hacer es caracterizar el medio, no es arrancar a utilizar las fórmulas que estamos viendo aquí a continuación. No es simplemente empezar a calcular la longitud de onda, calcular la constante de fase y la constante de propagación. No, lo que yo voy a hacer a continuación es primero caracterizar el medio. Y para eso, ¿qué calculo? Calculo la tangente de pérdida. Hago el cálculo de la tangente de pérdida, aquí digamos que es una pista nada más. La tangente de pérdida me da 800. Y si calculo la tangente inversa de ese valor, entonces me va a dar un ángulo
de 89.93. Si me regreso a los datos que yo tenía aquí anteriormente, en donde yo voy a ver que el ángulo de la tangente de pérdida está cercano a 90, ¿sí? Entonces eso significa, en este caso, que tengo un conductor perfecto, ¿sí? Miremoslo aquí en el intervalo un poco más claro. Mi tangente de pérdida era igual a 800. Entonces fíjense que aquí tengo una tangente de pérdida. Miren la tangente de pérdida que es mucho mayor que 10. Eso quiere decir que estoy trabajando con un conductor perfecto. Bajo ese escenario me sigo devolviendo en un conductor perfecto, que sería esta columna de aquí. Entonces voy a utilizar las fórmulas de esa columna para calcular estas cuatro variables si las llego a necesitar. Bien, y estas cuatro expresiones efectivamente van a ser diferentes a todas las demás. Entonces, veámoslo ya puntualmente en el ejercicio. Entonces, en el ejercicio me voy a dar cuenta que de acuerdo a esta caracterización, mi medio es un buen conductor. Y bajo ese escenario, entonces puedo utilizar esta expresión para la longitud de onda, esta expresión para calcular la constante de fase y esta expresión para calcular la constante de propagación. Ya con esta característica, pues hombre, ya sencillamente es ir a reemplazar los valores, teniendo en cuenta que esta J es un número imaginario, esta J es un número imaginario, y el resto de valores son numéricos, el pi, la frecuencia, la conductividad, el mu sub 0. Lo mismo aquí, en esta expresión, para calcular la constante de propagación. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debemos tener en cuenta. No les doy más información porque pues finalmente ustedes deben realizar los ejercicios, pero esto es básicamente lo que debemos tener en cuenta. Ahora, pasemos a otro ejemplo. En este, nos están dando las características de un medio. Nos están dando estos parámetros de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y junto con esos parámetros nos están solicitando que calculemos primero la tangente de pérdida, que calculemos la constante de propagación, la velocidad de fase, la longitud de onda y el índice de refracción. Aquí sigue siendo exactamente igual. E inclusive aquí se alcanza a escribir, si mi tangente de pérdida tiende a infinito, es un buen conductor. Y si mi tangente de pérdida tiende a cero, tiende a ser un dieléctrico. Entonces, eso es lo primero que debo tener en cuenta. Entonces, aquí calculo mi tangente de pérdida, ¿sí? Conductividad sobre W multiplicado por epsilon. Y me da un resultado, 0,00345. ¿Esto cómo lo voy a interpretar? Digamos que aquí ya está relacionado y básicamente yo entiendo esto como un dieléctrico de bajas pérdidas. Entonces, si lo tengo en cuenta con lo que hablábamos anteriormente, entonces son esos rangos o esos límites que yo les di para poder caracterizar ese medio. Bien, caracterizado eso, yo ya sé qué expresiones debo utilizar para calcular lo que me están pidiendo, la constante de propagación, la velocidad de fase, el índice de refracción. Bien, la otra situación es que estos cálculos ustedes saben que deben hacerlos con la calculadora, con una muy buena calculadora, con la calculadora que se les habló en la web conference. Entonces aquí en este caso estamos calculando el ángulo de esa tangente de pérdida, que nos da 0,018. Entonces, de paso también les muestro cómo es la interfaz y para efectos de que también lo respalden en sus trabajos, entonces así es como se debe digitar en la calculadora. Entonces aquí en este caso la tangente de pérdida nos estaban diciendo que la conductividad, ¿sí? En este caso era de 2.3 por 10 a la menos 4. Aquí está. 2.3 por 10 a la menos 4. En la calculadora pues efectivamente así se debe escribir, miren. 2.3 por 10 a la menos 4. Aquí tengo el 2, aquí tengo el pi, aquí tengo la frecuencia, 2πf para armar el W, y aquí tengo el E sub R y el E sub 0. ¿Sí? Ahí los tengo. Y hago los cálculos y efectivamente pues me da este resultado. Este resultado, si se dan cuenta, es el mismo resultado que me dio o que yo tengo copiado aquí. En este caso, miren, 0,0345 y con esta tangente de pérdida es cuando yo decido trabajar con las fórmulas para el dieléctrico de bajas pérdidas. Bien, ahora paso a otro ejemplo. Este es un poco más complejo, ¿sí? Y aquí de pronto también es importante aclarar porque puede pasar que nos confundamos. Entonces, es otro ejercicio donde nos dan los parámetros y yo lo primero que hago es calcular la tangente de pérdidas. Aquí tengo la tangente de pérdidas, aquí tengo la fórmula y aquí hago los reemplazos. ¿Sí? Aquí están todos mis reemplazos.
Eso obviamente lo voy a meter en la calculadora. ¿Sí? Aquí lo tengo. Pero, discúlpame, no, este no es para la tangente de pérdida. Esto se hace aparte como lo hicimos en el ejercicio anterior. Obtengo el resultado, 0,0002. Saco también el ángulo, aquí lo tengo, el ángulo de la tangente de pérdidas. Y eso me debe permitir clasificar el medio. Ese medio va a ser un dieléctrico disipativo o un dieléctrico con bajas pérdidas. Y pues obviamente debo tener en cuenta cuál expresión es la que voy a utilizar. Entonces aquí en este caso yo necesito calcular la impedancia intrínseca. Ojo, cuando nosotros hablamos de que hay que analizar los circuitos, analizar los problemas para resolverlos, es hacer este tipo de análisis. ¿Por qué voy a calcular yo la impedancia intrínseca? Pues la voy a calcular porque más adelante otra fórmula va a requerir que yo utilice ese valor. Entonces, aquí necesito calcular la impedancia intrínseca, pero resulta que para un dieléctrico disipativo, como lo marqué aquí inicialmente, pues voy a utilizar esta expresión que estoy aquí marcando, esta de aquí, ¿sí? Pero resulta que tengo la duda si es un dieléctrico disipativo o es un dieléctrico con bajas pérdidas, porque es que para un dieléctrico con bajas pérdidas se utiliza esta otra expresión. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende de interpretar este valor que estoy marcando aquí. Entonces me retorno rápidamente por aquí a revisar los parámetros, los límites que habíamos hablado. Entonces aquí, recuerden que mi valor es 0,002. Entonces ese valor va a estar en este rango, aquí. ¿Sí? Va a ser un dieléctrico con pérdidas. Discúlpenme, no señores, aquí hay un error. Ese elemento va a estar ubicado en la parte de dieléctrico con bajas pérdidas, porque es que no es 0,2, sino es 0,002. Eso quiere decir que ese elemento va a estar ubicado es aquí, en un dieléctrico con bajas pérdidas. ¿Sí? Porque el rango va desde 0 hasta 0,1, pero mi resultado es de 0,002, es mucho más pequeño. Mírenlo acá, 0,002. Entonces, por esa razón, no voy a tratarlo como un dieléctrico disipativo, sino un dieléctrico con bajas pérdidas. Entonces, esta expresión, si se dan cuenta aquí la tengo tachada, esta no la voy a tener en cuenta porque no me sirve. La que me sirve es esta de aquí, mu sobre epsilon, y le saco la raíz. Por esa razón, todo este cálculo que se hizo aquí, no es válido. No es válido, ese no me sirve. Entonces, si voy y reviso aquí en mi calculadora, el cálculo que ya se había hecho, si se dan cuenta, lo hice con la expresión que no era. Entonces, este cálculo, aunque de esta manera se puede utilizar la calculadora y la calculadora efectivamente me da un resultado, este resultado en esta calculadora no es el adecuado. Bien, entonces me regreso por acá. Es mucho más fácil la expresión mu sobre e y saco la raíz, y si se dan cuenta, aquí tengo el cálculo. ¿Listo? Nuestra impedancia intrínseca sería la raíz de mu sobre epsilon. Hago los reemplazos y me da este valor. Ya sabemos que este de aquí no nos sirve, pero este de impedancia intrínseca sí es el correcto. Bien, entonces básicamente este es como una parte de la retroalimentación que quiero hacer con ustedes para efectos de que cuando revisen en sus calificaciones o eventualmente más adelante haya la oportunidad de desarrollar otros ejercicios, pues tengamos en cuenta esto que les acabo de hablar. Bien, primero tener en cuenta la caracterización del medio para luego entrar a utilizar las ecuaciones correspondientes, hacer correctamente los reemplazos, utilizar bien las expresiones, los exponentes, utilizar bien las raíces y utilizar la calculadora que ya se les había explicado. Sin otro motivo más en particular, pues entonces me despido de ustedes esperando que haya sido de agrado y de mucha ayuda este material que se les creó para ustedes. Muchas gracias y una feliz noche.